Hola, me alegra que estés viendo un video más de la serie de Saulo a Pablo. Hoy tenemos un invitado muy especial que seguramente ya lo conoces, lo ves cada viernes en la noche por lo general. Bueno, eso es lo que hago yo cuando veo los videos, conceptos bíblicos. Y para mí hoy es un gusto tener acá al pastor Alex Rey. Alex, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Hola Urri, gracias a ti más bien por invitarme y por dejarme acompañarte acá en este momento y poder charlar un poco contigo y con las personas que escuchan tu canal. Sí, muchas gracias. Bien, pues yo te he visto, YouTube siempre hace recomendaciones. Alguna vez me llegó ahí eh, el repaso de la lección que algunos así lo conocemos típicamente, conceptos bíblicos, y ahí apareció Alex Rey. Tal vez sé que eres pastor, pero tal vez nos cuentas tus inicios en el cristianismo, cómo llegaste a conocer a Dios, naciste en una familia cristiana o cómo fue. Sí, bueno, fue una historia un poquito larga, vamos a hacerla un poquito más corta. Ujú. Yo soy cubano, por lo tanto, no siempre viví aquí en Estados Unidos. Cuando vivía en Cuba, mi mamá, toda la familia de mi mamá, por la parte de mi mamá, son católicos, y en Cuba hay una mezcla de catolicismo con las religiones un poco más africanas, cosas así. ¿Eh? Y mi papá, por la parte de mi papá, todos eran ateos, o sea, no eran cristianos ni nada por el estilo, la mayoría de ellos. Mi papá era ateo. Así que yo me crié en esos dos mundos, entre el catolicismo y el ateísmo, y estaba en la mitad. Siempre pensé que había un Dios o había algo grande, algo mayor que yo, pero nunca me definí exactamente en qué iba a ser o qué no creer o algo así, ¿me entiendes? Ujú. Así que, bueno, en esa lucha estuve por bastante tiempo hasta que un día tuve un accidente en bicicleta. Estábamos con un grupo de amigos, habíamos ido para bañarnos en un río. Cuando regresábamos de regreso, me acuerdo que iba en la parte de atrás de la bicicleta sentado y mis zapatos, como estábamos totalmente mojados, mis zapatos resbalaron y mi pie se metió dentro de los rayos de la bicicleta, dentro de la llanta de la bicicleta. Y como íbamos subiendo una loma, íbamos subiendo, la persona que iba manejando la bicicleta pensaba que era que yo le pesaba por la loma. Y él seguía pedaleando y seguía pedaleando y yo con mi pie metido dentro. Y como era, o sea, lo que me explicaron a mí el médico era que como el dolor era tan fuerte, lo que hizo fue que entumeció mi pie y yo no gritaba ni nada, yo estaba callado mirando lo que estaba pasando. Hasta que finalmente un amigo paró y me llevaron al hospital, bueno, diferentes cosas. La cosa es que tuve un mes ingresado en el hospital, producto de la quemadura que tuve tan grande en el pie, en mi pierna, en el tobillo, en la parte del tobillo, el área del tobillo, que yo pensé que no iba a poder volver a caminar. Tuvieron que hacer injertos y todas esas cosas. Y entonces, finalmente, cuando salí, que comencé a hacer terapia para poder caminar, me costaba mucho trabajo poder pisar, mover bien los pies y todas esas cosas. Y yo siempre he sido bien activo. Así que para un adolescente de 14 años que le diga no vas a volver a caminar o correr o montar bicicleta o hacer las cosas que hacías antes, para mí fue el fin del mundo. Mm. Y en ese proceso yo entendí que tenía que pedir a alguien para poder recuperarme. Y como tenía una influencia católica del catolicismo con mi mamá, yo decidí hacer una promesa. Pero en mi promesa o en mi mentalidad de adolescente, yo dije, si voy a prometer algo, tengo que prometerle al jefe de todos. Así que yo no le prometía a ningún santo, por así decirlo, y sino que le prometía a Dios. Le dije, mira, si tú realmente existes, tú eres Dios, yo te pido que me sane y me ayudes a volver a caminar. Y para cumplir mi promesa, lo que voy a hacer es que me amarré un cordón en el pie del accidente. Y dije, voy a estar con este cordón hasta que pueda caminar. Y así lo hice. Y me recuerdo que un amigo, que bien amigo mío, toda la vida nos criamos desde chicos juntos, cuando él me ve con eso en el pie, me dice, oye Alex, ¿y qué es lo que tienes en el pie? Y yo, no, le expliqué, ¿no? Lo que yo había hecho. Y él me dice, mira, tú me crees, si tú me quieres creer, me crees, si no, no es problema tuyo. Pero tú no tienes que prometerle nada a Dios para que te haga algo. Y yo le dije, pero ¿cómo es eso? Mm. Y entonces, porque yo toda la vida he escuchado lo contrario. Pensamiento abrumador, ¿verdad? Exacto. Y entonces él me dijo, mira, te voy a llevar hasta mi abuela y ella te va a explicar mejor.
Entonces fuimos a su casa y él vivía al lado de mi casa, o sea, bueno, al lado de casa de mi papá. Y ahí la abuela comenzó a explicarme, ellos eran adventistas del séptimo día. Entonces la abuela comenzó a explicarme y hablamos un poco más de ese Dios. Y eso me llamó la atención y ahí fue donde conocí a Dios y comencé a introducirme dentro del adventismo, que ahora soy pastor adventista. Pero así más o menos fue mi entrada al cristianismo. Con 14 años, más o Con menos. 14 años, exacto. Igual que yo. Yo tampoco, yo no nací en un hogar cristiano. También a los 14 años entré a la iglesia adventista. Interesante. Okay. Muy bien, y dijiste de que ahora eres pastor. ¿Y cómo fue ese llamado? ¿Cómo sentiste ese llamado? ¿Cómo te llamó Dios para que le sirvieras como pastor? Eso fue algo interesante porque yo, bueno, como te dije, a los 14 años fue que comencé a incursionar dentro del cristianismo y conocí el cristianismo y me bauticé cuando tenía 15 años, un año después. Y bueno, de ahí comencé una etapa dentro del adventismo que, bueno, quizás más adelante vamos a hablar de ella. Pero ya una vez que yo estaba en Cuba en aquel momento, luego llegué acá a Estados Unidos, me casé con mi esposa, en la que ahora es mi esposa, y recuerdo que conocimos a Joel Barrio. Él fue a nuestra iglesia en Miami a dar unas campañas y ahí comenzamos a escuchar a Joel y nos empezamos a conectar con la iglesia acá en Tennessee que él tenía. Y entonces él anunció que iba a tener una escuela de discipulado orgánico. Mi esposa y yo decidimos hacer todos los planes o todos los preparativos para asistir a la escuela de discipulado orgánico. Y entonces cuando vinimos a la escuela de discipulado orgánico, la primera que se hizo fue un cambio radical en nuestra vida. Porque nosotros vivíamos simplemente para el día a día. O sea, nuestros planes diarios eran de superación personal y todas esas cosas, ¿eh? Pero no había nada con la misión. Sí, habíamos comenzado a tener una relación con Cristo y todas esas cosas, pero nada con la misión, ¿me entiendes? Entonces, esta escuela de discipulado orgánico, el estudiar juntos, el pasar tiempo juntos, el pasar tiempo orando y dejando que Dios hablara a uno, comenzó a crear en nosotros algo diferente, donde ya, por ejemplo, yo era en aquel tiempo diseñador gráfico. Entonces, mi prioridad antes era el diseño gráfico arriba, lo demás era secundario, ¿eh? Yo quería ser alguien en diseño gráfico, quería tener mi propia compañía, diferentes cosas, ¿eh? Darme a conocer en el mundo del diseño gráfico. Sin embargo, una vez que salimos del discipulado orgánico, las cosas cambiaron. Y ya el diseño gráfico pasó a una segunda etapa, a una segunda opción, y la misión se puso en primer lugar. Y o sea, el diseño gráfico se convirtió en algo simplemente para pagar nuestros biles, por así decirlo, para pagar nuestras cuentas o algo que nos ayudara a vivir, una entrada más de dinero, pero no era la prioridad. De hecho, el diseño gráfico se convirtió entonces en algo para soportar la misión o para contribuir en la misión. Y ahí fue donde comenzó todo. Eso fue en junio del 2017. Junio del 2017. Y en julio, recuerdo que estaba en mi trabajo, normal, estaba trabajando y un amigo que es pastor de acá en Tennessee, que también vino al discipulado orgánico, él me hablaba, yo acostumbraba a poner meditaciones en mi canal de Facebook, todas esas cosas, todos los días. Y él un día me manda un mensaje de texto y me dice, Alex, ¿tú has pensado estudiar teología? Y yo le dije, la verdad no, y no me interesa tampoco. Eh, por diferentes cosas que habían pasado. Yo lo menos que quería era, o sea, tú sabes que cuando uno es muchacho y está dentro de la iglesia y constantemente está activo en la iglesia, las personas mayores siempre vienen a ti y te dicen, tú deberías ser pastor. Tú deberías ser pastor. O sea, simplemente por el hecho de que hables quizás un poco, te destaques en el liderazgo de la iglesia, enseguida las personas adultas dicen que tienes que ser pastor. Eso me pasó mucho a mí, pero realmente no lo vi como una opción ni nada por el estilo. Cuando él me dijo eso, le dije, no, la verdad no estoy interesado. Y él me dijo algo que me hizo pensar. Él me dijo, mira, te estoy diciendo por experiencia propia, pero si Dios te está llamando al ministerio y tú decides no hacerle caso, te garantizo que vas a ser la persona más infeliz de la vida. Y yo le dije, ¿qué? O sea, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Por qué tú me dices esto ahora? O sea, yo estaba bien hasta ahorita y tú me vienes a meter esto en la cabeza. Y arruinó la vida. Me arruinó la vida. Ese día ya cuando me fui para la casa ya estaba todo el tiempo pensando en eso, pensando en eso, pensando en eso.
Yo llegué a la casa y recuerdo que cuando llegué me acerqué a mi esposa. Ahora, una pausa, un paréntesis. Mi esposa, cuando se casó conmigo, ella me dijo, como ella escuchaba que la gente me decía, debería ser pastor, debería ser pastor. Ella me dice, yo no me casé con un pastor. Mm. Yo no quiero ser esposa de pastor. Para acabar de ajustar. Por el hecho de que, tú sabes, los pastores siempre están cambiando de lugar, ah, cosas con los hijos, habíamos tenido experiencia con hijos de pastores, ¿me entiendes? Que todos esos cambios le afectan y todo eso. Mm. Mi esposa me dijo, yo no me casé con una persona que es pastor, yo no quiero estar casada con un pastor. Eso es lo que me había dicho mi esposa años atrás. Así que ahora yo llego a la casa y le muestro un mensaje de texto de nuestro amigo. Y le digo, mira, esto es lo que me está diciendo. Frankie se llama. Y entonces, cuando ella lo lee, ella simplemente me miró y me dijo, si Dios te está llamando, yo no voy a ser un obstáculo para el llamado que Dios te está haciendo. Y yo la miré y le dije, ¿eso quiere decir que tú me apoyas? Y ella me dijo, si Dios te está llamando, yo no voy a oponerme a eso. Y bueno, decidimos que íbamos a orar. Decidimos que íbamos a orar y lo pusimos en oración. Me acuerdo que eso fue un jueves, si mal no recuerdo, fue un jueves. Y en nuestra iglesia allá en Miami había BBS, que es Escuela Bíblica de Verano, por así decirlo, que es una escuela que se hace una semana en la iglesia para los niños. Y me acuerdo que cuando llegamos a la iglesia, nosotros estábamos participando en la Escuela Bíblica de Verano, ayudando con los juegos y diferentes cosas. Cuando llegamos, el pastor de jóvenes de esa iglesia, que yo lo había conocido de toda la vida, desde que era un muchachito él estudió aquí también en la universidad donde yo estudié después. Ese día, ese mismo día, él se me acerca a mí y me pregunta lo mismo. Exactamente las mismas palabras. ¿Has pensado alguna vez estudiar teología? Y yo les dije, ven acá, ¿y por qué tú me dices eso ahora? Si me conoces de toda la vida, justo hoy tú me tienes que preguntar eso. Y me dijo, no sé, llevo tiempo pensándolo y justo ahora me sale preguntarte. Y bueno, yo lo dejé guardado, pero para mí fue otra confirmación más de lo que Dios estaba llamándome a hacer. Esa misma semana, el sábado, eso fue un jueves, el sábado yo me encuentro con uno de mis mejores amigos allá en la iglesia de Miami y le hago el cuento, o sea, le cuento lo que me estaba pasando y que estaba indeciso, no sabía que lo teníamos en oración. Y él me dijo, mira, le te voy a confesar algo y no pienses que es por esto que me estás diciendo, o sea, que es a raíz de esto. Lo que tú me estás diciendo me da pie para decírtelo, porque yo me había callado por mucho tiempo, pero yo también había pensado lo mismo. Y si yo me callé y nunca te lo dije, fue porque yo sabía la respuesta de Daniela, tu esposa, de que ella no quería ser esposa de pastor. Así que por eso fue que yo me callé, pero mira, yo callarme, Dios usó otra persona para que te lo dijera. Y bueno, para mí eso fueron confirmaciones de Dios y finalmente eso fue en julio, en agosto ya estaba acá en Tennessee estudiando. Dios proveyó todas las cosas, abrió todas las puertas para poder matricularme inmediatamente, que eso fue un milagro porque no tenía ni un centavo, no tenía casa donde vivir, no tenía trabajo. Significaba renunciar a mi trabajo en Miami, dejar a mi familia sola en Miami, todas las cosas. Y bueno, Dios se encargó de abrir todo para que sucediera, así que seguimos caminando por fe en ese momento. Ahí fue yo diría que fue nuestro comienzo a caminar por fe. Una de las pocas veces, por lo menos en mi vida fue la primera vez. Y en mi esposa creo que también fue un reto para ella. Wow, interesante. Bien, y ese mensaje que predicas ahora, ¿siempre fue así o lo aprendiste en la universidad o cómo fue? ¿O predicabas antes diferente? No, esto fue también otro proceso. Las cosas, yo pienso que Dios se va revelando en tu vida a medida que tú estés preparado para eso. Él comienza de a poco, de a poco, de a poco, y a medida que uno sigue avanzando y avanzando, más se va revelando y más se va mostrando. Y yo creo que eso pasó con nosotros, con mi esposa y conmigo. Al principio, por eso te dije que quizás íbamos a hablar de esto luego, pero cuando yo comencé el cristianismo en Cuba, me convertí en lo que podemos decir un fariseo, por así decirlo. O sea, yo estaba bien activo en la iglesia, todas las cosas, pero para mí, o sea, yo me introduje más que en una relación con Jesús, fue más una relación con la iglesia. Cómo poder ser aceptado delante de Dios a través de la iglesia o a través de mi obediencia. Y eso fue lo que viví por muchos años en Cuba, luego cuando me vine para acá, a principio de mi matrimonio con mi esposa, que le hice la vida imposible a ella y a nuestros hijos igual, con todo mi fariseísmo, que muchas veces estuve a punto de destruir nuestro matrimonio incluso por todo eso. Wow. Sin embargo,
llegó un momento, una etapa en mi vida en que tuve que entrar en una crisis porque me di cuenta que todo era una falsa, o sea, vivir simplemente para obedecer mandamientos o vivir simplemente para portarme bien o que no importa lo que yo haga, si yo el sábado soy el líder que esperan de mí o el líder que Dios espera de mí o si doy la escuela sabática el sábado o si tengo parte los sábados, entonces como que me gano el favor de Dios, ¿me entiendes? Y me da licencia para hacer el resto de la semana lo que yo soy. Era una ideología un poco rara, ¿me entiendes? Pero lastimosamente muchas veces nos creamos así cuando no entramos por Jesús, sino por una serie de verdades, por así decirlo. Y eso es lo que me llenaba a mí, las verdades que teníamos. Y ese era yo, un fariseo grande, pudiera decirlo. Sin embargo, como te dije, llegaron momentos de crisis donde con mi esposa decidimos incluso renunciar yo por lo menos tenía cargos en la iglesia, era anciano de iglesia, esas cosas. Y decidí alejarme de todos los cargos en la iglesia porque para mí se convirtió en algo bien falso todo. Y aunque no nos fuimos a la iglesia, sí estábamos un poco distanciados, ¿me entiendes? No de Dios, pero sí de lo que es iglesia y lo que es institución. De la institución. Exacto. Y en ese momento Dios usó una persona, la menos inimaginable para mí, que fue un pastor evangélico. Un pastor evangélico no hispano, es filipino. Y él tenía una media iglesia en ese tiempo, y comencé a escuchar algunos sermones de él no sé por qué fue que llegué a él. Y a través de él fue que comencé a conocer el verdadero evangelio, o conocer a Cristo como el evangelio. Y ahí comenzó mi relación con él. De hecho, a raíz de todo eso, también en ese mismo tiempo, mi esposa tuvo varias operaciones bien difíciles, bien graves, donde tuvo que hacer viajes para Bolivia, es boliviana. Y en todo ese tiempo eran operaciones que podía incluso costarle la vida, ¿no? Y en ese tiempo de crisis fue donde más comencé yo entonces a buscar, no a verdades teológicas o verdades doctrinales, sino a ese Jesús que comencé a conocer a través de este pastor evangélico. Y en ese tiempo a solas con Jesús comenzó mi crecimiento con él. Y ahí fue donde, bueno, más adelante llegó el barrio y fue la historia que te hice más adelante. Pero todo comenzó así. Y bueno, aún así, cuando yo conocí a Cristo como el Evangelio, esto que hablamos ahora, o que yo predico ahora, de ese Dios de amor, que es un amor incondicional, que no cambia, que no varía, que es bueno siempre, un Dios que es bueno siempre, que no quiere tu mal nunca, sino que siempre quiere tu bien, no quiere, o sea, todo lo que entra dentro de Jesús es vida, es amor, no es maldad, no es muerte, ni nada de esas cosas. ¿Eh? Y este mensaje fue exactamente en el segundo discipulado orgánico que hicimos acá. Ya yo vivía acá, yo era estudiante, mi esposa también se había mudado para acá con nuestros hijos. Y un pastor que estuvo invitado a ese discipulado orgánico dijo varias cosas acerca del diluvio que me hicieron un ruido tremendo. Hasta me enojaron, por así decirlo. Porque él como dio a entender como que Dios no había mandado el diluvio. Y yo decía, ¿cómo que no manda el diluvio? Se lo dice la Biblia. ¿Entiendes? Escrito está. Exacto, escrito está. Y como que me enojó, o sea, me dio enojo. O sea, todavía tenía el fariseo dentro de mí, medio dormido. Yo creo que siempre lo tenemos, se queda como que dormido. Sí. Pero a raíz de eso me hizo estudiar y me hizo acercarme a Dios. Y entonces con mi esposa comenzamos, me acuerdo, a hablar y a decirle, Señor, muéstrate, revela tu carácter y muéstranos quién tú eres. Yo creo que para mí fue más que con mi esposa. Mi esposa, ella tiene una relación con Dios bien especial, porque ella no es de estudiar la Biblia, no es muy estudiosa, que digamos como yo, que me gusta estar leyendo, o cosas así, pero ella tiene más esa relación de conversación con Dios, ¿me entiendes? Para ella Dios nunca se mostró como ese tirano, como ese cruel, sino siempre se mostró como un padre amante. Así que el cambio más bien fue para mí. Para ella fue una confirmación y para mí fue un cambio radical cuando comencé a dejar que Dios me hablara y que se mostrara en mí, que me revelara su carácter. Y de ahí fue donde fui creciendo en conocer este Dios de amor. Wow, qué bien. Sí, y sigue, ¿verdad? Cada vez que uno... Exacto. Siempre hay más y más y llega un momento en que uno dice, ok, no sé nada, no sé si te ha pasado un momento en que es tipo,
que no puedes dormir Ajá. y tienes un montón de pensamientos en la mente y pasas con tu esposa hablando y cuando ves las 3 de la mañana. Exacto, exacto, así mismo, así mismo. Es Y increíble. mientras más dejas que él se muestre, más se muestra. Es increíble. Nosotros muchas veces te lo digo por mi experiencia, o sea, yo no creía que Dios fuera así tan personal. Mm, ¿Qué te voy a decir? Siempre tuve la imagen de ese Dios que está allá arriba, que sí, que dio la vida por mí y todo, pero está allá lejano, ¿me entiendes? No está tan cercano, ni quiere tanto manifestarse en tu vida como uno pensaría, pero sí, cuando tú le dices a Dios, revélate, se revela exacto. y se muestra de 20.000 maneras y se da a conocer. Sí, es increíble. Bien, entonces, se podría decir que con esa escuela de discipulado fue que empezó a hacer empezaste a Esos tener esa cambios, disonancia cognitiva, ahí empezó a hacer exacto. boom tu cerebro, ok. ¿Y eso todavía sigue? ¿Es abierto para todos? La tuvimos por 2 años, luego cuando lo íbamos a volver a hacer en el tercer año fue cuando llegó el COVID Mm, y no pudimos, se paró ahí todo y hasta ahora está dormida, por así decirlo, pero los planes están en volver a reactivarla. Vamos a ver con la ayuda de Dios. ok, porque sería interesante que más personas participen, entonces tal vez una opción online también, pero bueno, eso lo Ujú. decidirán ustedes. Bien, ya que tocaste el tema de discipulado orgánico, ¿qué es para ti, en pocas palabras, la iglesia orgánica y qué tipo de iglesia está viviendo ahora el cristianismo en general? ¿Una iglesia más mecánica o orgánica? Sí, esa es muy buena pregunta y una pregunta que trae conflicto, por así Mm, decirlo. Ah, yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo he visto, lo que yo viví y lo que yo experimenté, de que el cristianismo moderno sí ha ido un poco más a una iglesia más mecánica, más institucional. Una iglesia donde está todo determinado, están todas las bases, no hay crecimiento, ya se descubrió todo lo que tenía que descubrirse desde hace siglos y ya nuestro crecimiento sigue redundando en lo mismo y en lo mismo, en lo mismo. Es como un ciclo cerrado, un ciclo que ya cerramos y simplemente es seguir dando vueltas en la misma rutina. Sin embargo, la iglesia orgánica es más, yo pienso que nunca deja de crecer, es un crecimiento constante, es algo que constantemente sigue avanzando. Uno le pide a Dios, muéstrame, y yo simplemente, mientras Dios más muestra, más yo sigo creciendo, ¿me entiendes? Y más estructuras se van rompiendo en mi mente. Y la iglesia orgánica a todos, abarca a todos, y eso es algo muy importante porque muchas veces creemos que la salvación está en una denominación determinada o algo así, por así decirlo, o en un cierto grupo de creencias determinadas. Sin embargo, no, la salvación es de Dios y mm, Dios está en todo. Eso lo enseñó Pablo. O sea, Dios es todo en todos. Por lo tanto, la salvación es para todos y no está en un lugar determinado, en un lugar específico, sino está en una persona que se llama una Jesucristo. persona. Mm, Y mientras que tú estés con esa persona, en relación con esa persona, la Biblia enseña que tú eres salvo. ¿Entiendes? Independientemente si vas a una religión, si te congregas en una religión o no, si perteneces a una denominación o si eres bautizado o no. ¿Entiendes? Y esa es la iglesia orgánica. La iglesia orgánica es una iglesia que crece naturalmente, una iglesia que crece porque la semilla es Cristo. Y esa semilla va naciendo dentro de uno y va germinando y germinando hasta crecer en una manera que se produce. Es como la semilla de mostaza que hacía Jesús, que es tan pequeñita y de repente se convierte en un árbol inmenso que da sombra para todo el mundo y abarca a todo el mundo. Y mm. esa es la iglesia orgánica, esa es la iglesia orgánica. ¿Y qué piensas tú, por ejemplo, eh, la relación que dijiste con esa persona? La salvación es una persona, es Jesús, que se manifiesta en el principio del amor. Uh -huh. Hay muchas personas que no tienen idea de quién es Dios. Eh, en el ateísmo, musulmanes, hindúes, de tantas, pero viven el principio del amor. Eh, ¿Crees que eso es iglesia orgánica también? Por supuesto, mira, te voy a mostrar algo, déjame alcanzar la Biblia mía por acá. Mm, Hay un texto que a mí por lo menos me cambió la vida cuando lo leí y me mostró a mí lo que es iglesia, lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. mm,
cómo lo entendió no solo Jesús, sino cómo lo entendieron los apóstoles, los que estuvieron con él más cerca. Y está en Primera de Juan, una de las cartas de Juan. Dice, Primera de Juan 4:7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y ahora es cuando dice esto: el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Eso quiere decir que no hay una sola persona en el mundo que ame que no haya uno nacido de Dios y dos que conozca a Dios. Quizás no lo conoce por el nombre que tú y yo lo conocemos, que es Jesús. Quizás no lo conoce como Jehová, como Yahweh, como los nombres que nosotros sabemos de la Biblia. Quizás no lo conoce como el Dios que se manifiesta en la Biblia que nosotros conocemos. Pero si esa persona ama incondicionalmente, es porque ha nacido de Dios y porque conoce a Dios. Eso lo dice la Escritura. Y si una persona ha nacido de Dios y conoce a Dios, es parte del cuerpo de Cristo. Es parte de la iglesia de Dios. No hay otra manera, porque eso es ser la iglesia de Dios. Él dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Por lo tanto, si hay amor en esa persona, es parte de la iglesia de Dios. Es conocido como un discípulo de Dios. A pesar de que ni a veces esa persona esté completamente consciente de que lo sea. Exacto. A pesar de que niegue lo que él cree que es Dios, por ese Dios que se ha presentado muy mal. De hecho, es lo que yo creo. O sea, yo pienso que la mayoría de los ateos que hay son ateos a una idea de Dios que nosotros una idea. en el cristianismo le hemos vendido. Exacto. Pero no son ateos a Dios. No es que Sí. nieguen la existencia de Dios o que Dios pueda manifestarse en ellos, sino que ellos se niegan a ese Dios que nosotros hemos presentado, que para ellos muchas veces es un Dios cruel y un Dios que no tiene principio. Sí, porque ellos el amor, el perdón, la paciencia, tolerancia, eso no lo niegan. Sí, yo de eso me puedo dar cuenta. En mi país es cristiano, el mayor porcentaje, pero no hay la posibilidad de encontrarse con gente de otras religiones. Y cuando vine acá, como pastor, empecé a tomar contacto con el imam de los musulmanes, con otra religión que no sé cómo es el nombre ahorita en español, pero es los que están kurdos, los kurdos. Ellos tienen su propio... su propia religión también, judíos y todo. Y tenemos un encuentro una vez al trimestre y hablamos de temas y me sorprendió mucho, increíble cómo ese principio del amor está, o sea, creencias, qué pasa después de la muerte, qué comer, qué no comer, qué vestir, diferimos, pero de día y noche todos. Bueno, hay muchas, entre las religiones monoteístas hay muchos paralelos. Pero el principio del amor, me di cuenta que están todo en el budismo también. Y eso, yo me puse a pensar ahí, ok, nosotros no lo sabemos aquí, tal vez no lo queremos aceptar, pero somos iglesia, todos los que estamos aquí. Exacto. Exacto, así mismo es. Y eso es súper importante porque es que el hecho de que el principio del amor sea lo que nos une, está diciendo que el que nos une es Jesús, porque Él es amor. Porque Él, y La solo Biblia de Él dice que puede Dios venir es amor. amor, por lo tanto, Él es el que nos une. Cuando todos nosotros nos enfocamos en una persona, que es en el principio del amor, estamos en lo mismo, o sea, todos somos iglesia, no puede haber división entre nosotros. Pero cuando nos enfocamos en las diferentes creencias que tú y yo podemos tener, o que yo con un musulmán pueda tener, o yo con un católico pueda tener, o con un evangélico pueda tener, ¿me entiendes? Todas esas cosas lo que hacen es dividirnos, separarnos. Eso no es evangelio. El evangelio no separa a nadie, el evangelio une a todas las personas en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Es por eso que Pablo decía: un solo Dios, un solo Padre, un solo evangelio, una sola iglesia, ¿entiendes? O sea, un solo espíritu. Es nuestras creencias las que nos separan, y es Jesús y su amor el que nos une. Sí, Y eso y que debería nosotros, ser sí, lo que más deberíamos predicar. Exacto, nosotros tendemos a interpretar ese texto cuando dice una sola iglesia, pensamos en nuestra denominación. Exacto. Entonces ahí metemos el texto en cuatro paredes. Muy bien, ya para terminar entonces, ¿qué consejo le darías tú a personas? Hay muchas personas que seguramente a ti te escriben, a mí también, que dicen: ajá, este evangelio orgánico, esa forma de iglesia orgánica me encanta,
y me gustaría aplicarla, pero cuando veo mi congregación, lo veo difícil o tengo miedo y no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. ¿Qué le podrías aconsejar a esas personas? Pastores también, hay varios pastores que nos han escrito haciendo esa pregunta. Muy buena pregunta. Y yo creo que es una de las preguntas que más yo he visto y que más me han hecho y que más también yo hice y que surgieron cuando estuvimos en el discipulado orgánico. Porque la experiencia que nosotros tuvimos en el discipulado orgánico fue de una iglesia así, pura, una iglesia orgánica que nacía en Cristo y que era Cristo todo, ¿me entiendes? Que no se basaba en nuestras divisiones o en las cosas que nos separaban, sino en las cosas que nos unían, que era Jesús y su amor. Y la pregunta clave es esa: ¿qué hago yo ahora en la iglesia donde estoy? Y yo creo que la respuesta está en no qué hago, sino qué soy. Y yo tengo que ser iglesia. Todo comienza conmigo siendo iglesia. Cuando yo soy iglesia, el amor y el evangelio se contagia, no se impone. Y eso es un principio del evangelio, es un principio del amor incluso, porque el amor da libertad. Entonces, el amor tú no se lo impones a nadie. Si tú quieres que tu iglesia ame, tú no le impongas a las personas que comiencen a amar. Tú simplemente ámala. Ama a tu iglesia con los defectos que tienes, con los errores que tienes, con todas las cosas que tienes. Muéstrales el perdón incondicional de tu parte. Cuando ellos vean eso en ti, eso se contagia y se transmite y comienza a hacerse cada vez más grande. Es por eso que la manera en que la Biblia, que Dios representa el poder es a través de una llama. La llama tú no la esfuerzas, tú no la impones o la das y se acaba. No, la llama se multiplica y se multiplica y cada vez va creciendo mucho más. ¿Entiendes? Y hasta que se vuelve todo el mundo en llama, envuelto en llamas. Y eso es lo que tiene que pasar, ¿me entiendes? Pero pasa precisamente por eso, es contagiando, es siendo yo iglesia. Ahora hay una cosa que es bien importante y me ha pasado mucho. Y es que una tendencia que nosotros tenemos es que, y yo creo que te ha pasado y también seguro, es que nosotros estamos acostumbrados a que otros piensen por nosotros. Sea otra persona la que piense y entonces yo simplemente me agarro de lo que esa persona en su relación con Dios encontró y le empiezo a dar. Por ejemplo, me he encontrado personas que dicen, no, porque el pastor Alex dice esto. O el pastor Alex dice que Dios es amor. O el pastor Alex dice que Dios no mata o que Dios no destruye. Y no se trata del pastor Alex dice. Yo no soy nadie. ¿Me entiendes? Ni tú tampoco eres nadie para que la gente se agarren a uno. O sea, la fe no puede estar agarrada a una persona, mucho menos a un ser humano. Claro. En la persona de Cristo, sí. Ahí es donde se agarra la fe. Porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es todas las cosas, ¿me entiendes? Entonces, esa cosa de que si yo no tengo la convicción clara de que Dios es amor y de que Dios es bueno siempre, entonces déjame crecer yo primero en eso. Señor, muéstrate a mí, dime quién tú eres, revélate a mí. O sea, muéstrame realmente si tú eres amor, muéstrame realmente si lo único que hay en ti es vida, si lo único que hay en ti es luz, si lo único que hay en ti es perdón, si la gracia tuya no se acaba, si es constantemente, si es eterna, como tú eres, ¿me entiendes? Es revélate y cuando yo te conozca y cuando yo sepa quién tú eres, yo voy mostrando eso. No tiene que ser tampoco que yo lo conozca todo para entonces poder comenzar a compartir. Se trata que a medida que yo voy creciendo con las personas que están alrededor mío. Y yo voy manifestando ese Dios que va creciendo en mí en diferentes etapas, ¿entiendes? Y eso es lo que yo le digo a las personas, por lo menos es mi consejo. Busca a Dios, encuéntrate con Él, deja que se revele en tu vida y ve manifestando eso que vas conociendo. Ve viviendo lo que Él te va mostrando que es. Exacto, creo que es lo más importante, compartirlo a través de la relación y no tanto con argumentos que puedan convencer, que sean válidos, que se puedan aceptar, pero que al final no hagan un cambio, porque al final el cambio más grande es ese, el cómo yo trato a los demás. Eso va a ser el cambio más grande. Mi vida, mi testimonio. Y eso fue lo que hizo Jesús. O sea, Jesús nunca impuso ideas teológicas. Él no se puso a debatir con los fariseos si realmente lo que estaba diciendo era cierto, ¿no? O no se puso a probarles a ellos de que realmente su padre lo había enviado, si él era el Mesías o no, si tenía el derecho para hacerlo. Él no se puso a discutir esas cosas con ellos. Él simplemente se lo mostró prácticamente que era el Mesías, como perdonándolo, amándolo, aún en el momento de la cruz diciéndolo, Padre, perdóname porque no saben lo que hacen, a pesar de que me pedían que me crucificaran, ¿verdad?
Entonces, eso es un amor práctico, eso es un evangelio práctico y es las cosas que cambian la vida de las más personas. Es la iglesia orgánica que tiene que comenzar a crecer. Buenísimo, sí, pues ojalá que esa iglesia siga creciendo. Y gracias a ti por tu tiempo, por esta valiosa entrevista. Yo sé que va a ayudar a muchos. Siempre después de las entrevistas hay mucha gente que me escribe y me dice, oh, gracias, el testimonio de esa persona, estoy viviendo la misma situación, así que fue para mí como una respuesta. Y yo sé que el testimonio también va a ser la respuesta para preguntas de muchas personas. Gracias a ti también que te quedaste viendo la entrevista hasta acá. Si te gustó, puedes compartirla y que por medio de esta entrevista tú puedas ayudar a otras personas. Nos vemos en el siguiente video. Y Alex, también muchas gracias por tu tiempo y por tu testimonio, y seguimos en contacto. Gracias a ti. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Bendición a tu ministerio. Gracias, chao. Chao, chao.